Hola, mucho gusto. Mi nombre es Alexis Batista. Fui atleta de levantamiento de pesas olímpicas, que básicamente es halterofilia. En este caso, el deporte de la halterofilia se divide en dos fases, que es la competencia en arranque o snatch, y en beyond o clean and jerk. Y que a nivel de los Juegos Olímpicos se premia básicamente por el total. Eso es muy diferente al modelo que se usa para los Juegos Panamericanos, Centroamericanos y Caribe, donde se premian las modalidades. En este caso, los Juegos Olímpicos te dan una medalla, pero en los Juegos Regionales puedes obtener hasta 3 medallas. Me inicié en el deporte de las pesas desde muy temprano, digamos a la edad de 10 años. Fue por un tema de curiosidad, porque mis hermanos mayores ya eran atletas de levantamiento de pesas y los hermanos mayores son el modelo a seguir de los últimos hermanos, de los menores. Yo soy el último de 7 hijos de mi mamá, de Juana Montero, pero también casualmente, además de que era el último de los hijos y el último de los varones también, era el más delgado o digamos el último de la camada. Así es que mis cualidades físicas tampoco eran tan buenas o no eran tan buenas como las de mis hermanos. Sin embargo, al ver cómo ellos se esforzaban, entendí en su momento de que no era únicamente a través de las capacidades físicas que pudiese ser un atleta de alto rendimiento en este sentido, sino también a través de las capacidades técnicas. Y yo pienso que una de las cosas que me diferenció y que tal vez fue el camino que me permitió alcanzar los niveles de éxito deportivo al llegar a ser medallista panamericano, medallista de oro centroamericano del Caribe, bolivariano y centroamericano con múltiples récords, no fue tanto las fortalezas físicas, sino más que nada las fortalezas técnicas y la pasión que tenía en ese momento por la práctica del deporte, pero también esas ganas de competir y de buscar la excelencia en el estilo y de nutrirme también de las derrotas que tenía también una competencia, así que eso básicamente me motivaba a querer ser mejor. El deporte ha significado un tema muy trascendental, no solamente en mi formación personal deportiva, como estudiante y como individuo, sino que también marcó la métrica disciplinaria para poder entonces crecer como una persona en una sociedad integral. Y fue la base para poder dar ese espacio. Así es que el deporte es una parte fundamental dentro de ese crecimiento individual, y sin el deporte en mi vida, pues dificultó mucho que hubiese podido lograr llegar donde estoy hoy día y poder disfrutar de las cosas que hoy día puedo disfrutar y de la tranquilidad que tengo. Para llegar a los Juegos Olímpicos, primero se establecen varios estándares de clasificación. Recuerdo muy bien que que si nos basamos en los Juegos Olímpicos previos al primer Juego Olímpico que es el de Atlanta 96, era a través de marcas mínimas. Esas marcas mínimas eran completamente alcanzables por mi persona, es decir, era levantar una cantidad de peso y en un evento avalado por la Federación Internacional, y eso no tenía mayores complicaciones dado el nivel que había alcanzado en ese momento. Sin embargo, la Federación Internacional o el Comité Olímpico Internacional para efectos de las clasificaciones lo cambiaron a clasificación individual a clasificación por equipo. Sin embargo, quedaba el espacio de algo que se denomina wild cards, que era en base al rendimiento. Como yo venía de ser campeón bolivariano, medallista centroamericano y había tenido participación en los Juegos Panamericanos, pero por un tema técnico no entré en el medallero de esos Juegos Olímpicos, de esos Juegos Panamericanos previo a los Juegos de Atlanta. Al hacer la puntuación me daba exactamente el puntaje para poder clasificar por wildcard. Hablo de los Juegos de Atlanta. Así que se da eso. Para mí fue sumamente trascendental llegar a unos Juegos Olímpicos. Lamentablemente cuando llego a los Juegos Olímpicos y me sucedió exactamente esto que les voy a contar, me sucedió exactamente lo mismo en ambos juegos, que es que sufro una lesión del manguito rotador a nivel de supraespinoso. Eso conlleva una operación, que es una artroscopía de hombro izquierdo, del hombro derecho primero y después el izquierdo, porque en los siguientes juegos se da exactamente la misma situación. Termino en posición número 27 del mundo en los Juegos Olímpicos,
Creo que éramos en ese momento cerca de 36 atletas que estábamos compitiendo, si mal no recuerdo, habría que revisar la página de la estadística. Recuerdo muy bien unos juegos que se decía en su momento que fueron organizados por la Coca-Cola, que la Coca-Cola fue la que pagó esos olímpicos porque esos juegos debiesen haberse hecho por el tema de la historia en Atenas. Eran los juegos que correspondían al centenario. Pero no, se organizaron unos juegos muy lindos, bastante estructurados. Sí hubo una situación de un atentado en el Parque Olímpico, y esa situación de atentado sucedió justamente 40 minutos después de que yo había abandonado ese espacio. Así es que si me hubiese quedado ahí, hubiese estado dentro del epicentro de aquella situación. Por todo lo demás, una participación muy linda que por supuesto nos da a nosotros las ganas de seguir manteniéndonos dentro de ese movimiento, lo que nos lleva entonces a los siguientes Juegos Olímpicos, que fueron los Juegos Olímpicos de Sydney 2000. Yo pienso que muy pocos Juegos Olímpicos se han organizado de una forma tan espectacular como los Juegos de Australia, de Sydney, con todos los elementos participativos, con mucha seguridad, con mucho espacio para los deportistas, con mucha integración. Los juegos, a diferencia de los juegos en Atlanta, que eran unos juegos muy mercantiles, acá se sentían muy culturales. Se sentía lo que deben ser unos Juegos Olímpicos, que son un espacio sociodeportivo y cultural para compartir. Y básicamente me queda esa gran sensación de una gran nación organizando unos juegos espectaculares. Eso ya en Sydney, digamos que con un poquito menos lesiones, porque hay algo que sí recuerdo mucho de los juegos. No solamente pasó en mi caso, sino veía muchos atletas que se lesionaban antes del día de competencia, porque los entrenamientos y la exigencia de alto nivel y de alto rendimiento para deportes de combate o algunos deportes olímpicos un poco más exigentes eran tan altas que veías a los atletas lesionados, enyesados antes de la misma participación. Así es que seguro que no soy el único que compitió lesionado, que he competido lesionado en unos juegos. Sin embargo, eso no deja que tu performance sea el que tú hayas querido alcanzar. Así es que como buen retador, posterior a los Juegos Olímpicos, participé en unos World Masters Games, ya después de 35 años, donde sí me hago campeón mundial, pero categoría Master. Y ahí entonces guardo mi medalla de campeón mundial Master, ya que no pude tenerla de Juegos Olímpicos. Así que eso es una anécdota complementaria al tema. Sí, el olimpismo es, dentro del esquema de participación de deportes, creo que lo más estructurado, lo más completo, lo más hermoso y lo más grandioso que puedes tener para crecer de forma individual y personal. Lamentablemente no siempre el deporte de alto rendimiento significa salud, y eso es una cosa que tendrá muy clara. Alto rendimiento exige mucho sacrificio, y ese sacrificio muchas veces también conlleva lesiones. Sin embargo, sí vale la pena, por supuesto, pero hay que tener ganas de querer hacerlo de esa forma, porque sí conlleva muchos sacrificios. Sin embargo, ese sacrificio es plenamente recompensado, y eso tal vez no se vea en su momento, pero sí, por supuesto, lo vas a ver en el futuro. Mi mensaje para los jóvenes, para las nuevas generaciones, es que practiquen y hagan lo que les apasiona, porque debemos buscar la excelencia dentro de lo que nos corresponde, dentro de las capacidades que tenemos, y esa excelencia conlleva a ese sacrificio continuo de querer ser mejor, de mejorar tus tiempos, tus marcas, tu performance personal, para ir sobre todo creciendo por ti mismo. Que busques aquellas cosas que te inspiran a ser mejor, que te impulsen, y que siempre lo hagamos de forma respetuosa, de forma coherente y de forma responsable. Respetar a los compañeros, respetar al entrenador, respetar a los rivales, y ser humilde tanto en la victoria y empático en la derrota. Esa parte es muy importante para nuestro crecimiento personal. A todos muchos éxitos, los mejores deseos del mundo, y que encuentren a través del deporte las mejores oportunidades de crecimiento personal e individual.